Los invitamos a que tomen asiento. Gracias. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria. Preside en este foro el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Y el maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Saludamos y damos la bienvenida a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a las autoridades educativas, docentes y a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. A continuación, escucharemos las palabras del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos, maestras y maestros, a esta que es su casa, que es la Casa de la Educación de México, la Secretaría de Educación Pública. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sea usted bienvenido y tenga usted el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública por su visión y defensa de los derechos de las maestras y de los maestros, siempre con una visión de cómo construir en beneficio de los maestros, pero también de los niños, de las escuelas y en beneficio del país. Muchas gracias por estar hoy aquí, además, en este foro para poder platicar y discutir, analizar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación esta propuesta de modelo educativo y de nueva propuesta curricular. Muchas gracias y todo nuestro reconocimiento, maestro Juan Díaz de la Torre. Bienvenido. Quisiera el día de hoy empezar mi participación haciendo dos reconocimientos. El primero es un reconocimiento a todas las maestras y los maestros de México. Un reconocimiento que pido, maestro Juan Díaz de la Torre, que usted y todos las maestras y maestros que hoy nos acompañan, les pido, les hagan llegar a todos sus compañeros. Particularmente el día de hoy, que ya han regresado a sus actividades todas las maestras y los maestros de México para empezar a trabajar en los consejos técnicos escolares para preparar el regreso a clases el próximo lunes 22 de agosto. Y quiero hacer este reconocimiento porque si algo he aprendido desde que he tenido el honor de ser secretario de Educación, es que ser maestro no es un empleo ni es nada más una profesión, sino es una vocación de vida. Y esto lo he aprendido porque he estado recorriendo el país y he estado recorriendo las escuelas. Y en esos recorridos por las escuelas en donde he querido ir a ver las condiciones reales en las que operan y en las que están las escuelas de nuestro país, siempre
tengo un diálogo abierto y franco con las maestras y los maestros que están en los salones. Y ahí he aprendido que la gran mayoría de las maestras y los maestros de México se despiertan muy temprano para tomar grandes trayectos y llegar a tiempo a su escuela. Ahí he aprendido que las maestras y los maestros no únicamente llegan a impartir clases, sino que se involucran con sus alumnos hasta el punto de gozar, sufrir, preocuparse, hasta el punto de vivir con ellos y para ellos. Sé y conozco el esfuerzo que hacen las maestras y los maestros por ver que sus alumnos vayan bien, que a quien le está yendo bien le vaya mejor y a quien se rezaga poder trabajar con él para poderlo emparejar con el resto de sus compañeros. Sé que es tal el compromiso que tienen las maestras y los maestros de México que le quitan mucho tiempo a su familia. Horas en las tardes preparando y revisando trabajos o preparando clases y actividades, los fines de semana para poderse capacitar. Esas son las maestras y los maestros de México. Es tal su compromiso y su vocación que muchos de ellos, cada vez que preparan una dinámica para que salga mejor, ponen de su propio bolsillo para los materiales que utilizan en ese momento en las clases. Ese es el nivel de compromiso de las maestras y los maestros de México, porque reitero, algo que he aprendido es que ser maestro no es solamente un empleo, sino es una vocación de vida. Les pido por favor transmitan este reconocimiento a todas sus compañeras y compañeros y les pido que desde aquí, en este día tan importante, les demos a todas y a todos un gran aplauso por ser y tener el compromiso que tienen con los niños y las niñas de México. Y en segundo lugar, hoy quiero hacer un reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, es un sindicato que ha demostrado tener una gran sensibilidad y preocupación por las demandas, por las preocupaciones, por las dudas de las maestras y de los maestros de México. Pero ha demostrado algo muy importante. Ha demostrado que es posible poder llevar estas demandas, estas inquietudes de las maestras y de los maestros de México, cumpliendo con la responsabilidad de garantizar el derecho a una educación de calidad a los niños y a las niñas. Han demostrado que es posible que las maestras y los maestros de México sean escuchados, que las demandas de las maestras y los maestros sean atendidos, respetando el derecho, reitero, de los niños y las niñas a una educación de calidad, respetando que los niños estén en la escuela donde deben de estar. Y además han demostrado que se puede escuchar y llevar las demandas de las maestras y los maestros de México sin afectar los derechos de nadie más, sin afectar los derechos de terceros, de trabajadores. Y con ello demuestran que es un sindicato que trabaja en favor de las maestras y los maestros de México, pero que además trabaja a favor de los niños y de las niñas y que trabaja a favor de todo México. Y es así como, por ejemplo, y hay que reconocerlo, recientemente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, es quien planteó tanto a la Secretaría de Educación Pública como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se busquen fórmulas para tener una evaluación mucho mejor contextualizada, una evaluación que responda realmente a las demandas de los maestros, a la realidad que viven y tienen en las escuelas. Y que esa demanda fue escuchada y que ambas instituciones estamos trabajando ya en una ruta de cómo mejorar y transformar esa evaluación escuchando las inquietudes de los maestros. Fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quien hizo el planteamiento a la Secretaría de Educación Pública
sobre las inquietudes que existían sobre carrera magisterial y que afortunadamente han podido ser resueltas por parte de la autoridad ante el señalamiento que hizo el sindicato. Ahí están las pruebas de que aquí hay un sindicato que trabaja a favor de las maestras y los maestros de México, pero que lo hace conservando y privilegiando el derecho que tienen las niñas y los niños a una educación de calidad, y que lo hace sin afectar a terceros, sin afectar a la sociedad mexicana, y demuestra que es posible hacer estas transformaciones. Mi más profunda felicitación por esta vocación de defensa a los maestros, pero siempre con un compromiso con los niños, las niñas y con México. Felicidades a todos por ese compromiso. Felicidades, maestro. Y en ese mismo sentido, hoy les quiero agradecer y darles la bienvenida por estar aquí, por estar en este foro para poder revisar y analizar la propuesta del nuevo modelo educativo y la nueva propuesta de desarrollo curricular. Es una muestra más de cómo podemos escucharnos, entendernos y trabajar juntos en beneficio de la educación, en beneficio de las niñas y los niños de México. El día de hoy, con ustedes, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vamos a hacer el análisis de los 3 documentos clave que hemos presentado como parte del nuevo modelo educativo y la nueva propuesta curricular. El primer documento, que es es un documento que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI. Es un documento corto y ese es el objetivo. El objetivo es que de una manera breve, simple, pero desde nuestra óptica muy profunda, en este documento se pueden explicar cuáles son los fines de la educación para el siglo XXI y algo muy importante, poder plantear cuáles son los mexicanas y mexicanos que queremos formar en el siglo XXI. Y por ello este documento tiene algo que es, desde nuestra perspectiva, una innovación. Presenta al final este cuadro en donde se destacan 7 ámbitos centrales del aprendizaje y cuáles deben de ser, de manera resumida, los aprendizajes esperados al término de cada uno de los grados. Al término del preescolar, al término de la primaria, al término de la secundaria y al término de la educación media superior. Es precisamente el objetivo de este documento que pueda convertirse en una guía para los padres de familia, para las maestras, para los maestros y para la sociedad en general, en donde en un documento accesible, corto, como país tengamos muy claro la ruta, el norte, algo que nos dé brújula sobre cuáles son los fines de la educación que estamos construyendo en el siglo XXI y cuál es el perfil del mexicano que queremos formar, y además esta tabla que sea una guía de cuáles deben de ser los aprendizajes esperados al término de cada uno de los grados. Documentos como este en algunos otros países han resultado de una gran utilidad precisamente para eso, para que todos podamos tener claridad de hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos y debemos de construir. El segundo documento es ya en forma el documento del modelo educativo. El modelo educativo, que como su título lo dice, es el planteamiento pedagógico de la reforma educativa. Este es un documento más amplio, más largo, es un documento de política pública que está dividido en 5 grandes ejes, que son los 5 ejes de este nuevo modelo educativo. El primero, poner a la escuela en el centro. Partiendo de la reforma educativa que se hizo, partiendo del cambio al artículo 3 de la Constitución, en la que se agrega el derecho que tienen las niñas, los niños y los jóvenes a una educación de calidad, y que por lo tanto los pone en el centro del sistema educativo. Además, reiterado este derecho por la Suprema Corte de Justicia, que ha dicho que en materia educativa
el derecho superior a tutelar es precisamente ese, el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. A partir de ahí se hace este replanteamiento de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque es en la escuela donde están los niños, es en la escuela donde están los maestros, es en la escuela donde sucede el proceso de aprendizaje, es en los salones donde sucede este proceso de aprendizaje y donde suceden los diversos procesos pedagógicos. Y por eso es fundamental que la escuela esté en el centro. ¿Cómo? Quitándole carga burocrática a los maestros. ¿Cómo? Dándole un verdadero acompañamiento pedagógico a la escuela. ¿Cómo? Construyendo la infraestructura que requieren las escuelas y dando los materiales educativos que requieren para trabajar de manera adecuada. Esa es la idea de poner a la escuela en el centro del sistema educativo y que juntos construyamos una nueva escuela que permita elevar los niveles de calidad de nuestra educación. El segundo gran eje tiene que ver con la nueva propuesta curricular. Y aquí hay 4 grandes puntos o 4 cambios importantes en esta propuesta. El primero es que sigamos haciendo un cambio de enfoque pedagógico, que podamos seguir cambiando y que podamos seguir un tránsito de una manera cada vez más eficaz y acelerada de un sistema que privilegiaba la acumulación de información y la transmisión de información a un sistema que ahora debe de privilegiar lo que se llama aprender a aprender. Que el centro de la enseñanza sea que los niños y las niñas sepan analizar, sepan discernir, sepan formular hipótesis, sepan distinguir entre lo que es importante y no es importante. Y que logremos este cambio porque hoy, con los cambios tecnológicos, la información está disponible. La multiplicación del conocimiento y la forma en que se puede acceder a él cada vez es más amplia. Y eso hace un gran reto en el cambio que tenemos que hacer de la escuela. La función principal de la escuela ya no es nada más transmitir conocimientos, que están ya al alcance de muchos de los niños, de las niñas y de los mexicanos. La función central de la escuela debe de ser que los niños aprendan a aprender. Y ese es un cambio fundamental que estamos proponiendo en esta nueva propuesta de desarrollo curricular. La segunda tiene que ver con que nos sigamos concentrando en el lenguaje y la comunicación. Que sea una prioridad del sistema educativo que las niñas y los niños aprendan muy bien el idioma español, que entiendan lo que leen, que sepan escribirlo con propiedad, que tengan un vocabulario vasto, que sepan hablarlo, que sepan expresarse con propiedad. Y que lo mismo suceda con quienes tienen otra lengua materna. Pero además, que hagamos un gran esfuerzo como nación y como país para que en las próximas 2 décadas nos podamos convertir en un país bilingüe o trilingüe y que el idioma inglés se convierta también en un pilar de la formación que les tenemos que dar a los niños y a las niñas en las próximas 2 décadas. Se vuelve también un nuevo punto y que nos parece absolutamente fundamental la introducción en el currículo de lo que hoy se llaman las habilidades socioemocionales. ¿Qué significa esto? Ustedes lo conocen muy bien. Significa que los niños y las niñas aprendan a conocerse desde que son muy pequeños, que sepan trabajar en equipo, que sepan relacionarse con los demás, que tengan seguridad en sí mismos, que puedan y aprendan a expresarse en diversos contextos. Esas habilidades que antes se pensaba que se nacía con ellas o no, o que en todo caso se debían de aprender en el hogar, hoy sabemos que también se pueden aprender. Así como se aprende matemáticas o se aprende español, sabemos que estas habilidades se pueden aprender y que hacen una gran diferencia en la vida. Y que además, si se desarrollan bien, se logra también tener un mejor desempeño académico. Y por ello es muy importante que se vayan introduciendo, como se hace en esta propuesta, se vayan introduciendo estas habilidades socioemocionales al currículo
de nuestro sistema educativo. El tercer pilar tiene que ver precisamente con la formación profesional docente. Cómo mejorar la educación inicial de los maestros, cómo vamos a fortalecer a las normales como centro de formación de los maestros de hoy y del mañana. Cómo vamos a interactuar con las universidades, quienes hoy también ya tienen facultad para formar a los maestros. Cómo vamos a hacer que las universidades y las normales puedan interactuar para que construyamos un sistema de formación inicial muy sólido en nuestro país que permita que lleguen los mejores al aula. Cómo vamos a seguir construyendo evaluaciones útiles, evaluaciones que nos digan qué es lo que están haciendo bien los maestros, pero dónde están las áreas de mejora. Evaluaciones que se vinculen a la escuela, que se vinculen al proceso pedagógico, evaluaciones que tomen en cuenta los contextos en los que trabajan los maestros. ¿Y cómo vamos a construir una propuesta de acompañamiento, de capacitación, de formación continua, útil para el maestro, para que toda su vida siga progresando, sea mejor y además pueda ganar más, como lo plantea la propia reforma? El cuarto pilar, que tiene que ver con un eje transversal. ¿Cómo vamos a hacer de este sistema y de esta transformación una que llegue a todas las mexicanas y los mexicanos? Es decir, el eje de equidad e inclusión. ¿Cómo vamos a hacer para que esta propuesta llegue a las comunidades indígenas, llegue a las escuelas multigrado? ¿Cómo vamos a hacer para que todas las niñas, los niños y los jóvenes sean incluidos en la escuela? Los de muy pocos recursos, quienes tienen alguna discapacidad, ¿cómo vamos a lograr que estas transformaciones lleguen a todos? Y finalmente, el quinto pilar, que tiene que ver con la nueva gobernanza del sistema educativo, en donde hay un reconocimiento, sin duda, y en primer lugar a la importancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para construir un sistema con éxito que nos permita elevar la calidad de la educación en gobernabilidad. Pero es también el reconocimiento a la existencia de otros actores que hoy son parte del sistema educativo o que tienen algo que decir y que opinar respecto a la educación. En primer lugar, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que hoy es un órgano constitucional autónomo y que forma parte también de este nuevo sistema educativo, al ser la máxima autoridad en materia de evaluación educativa. El reconocimiento, por supuesto, a los gobernadores y a las autoridades educativas locales, como un actor absolutamente fundamental de nuestro sistema educativo. El rol que hoy tienen la sociedad civil y los padres de familia. Y cómo entre todos tenemos que construir esta nueva gobernanza para que todo esto que planteamos llegue al aula y sea una realidad. Todas estas transformaciones que estamos proponiendo y que el día de hoy vamos a analizar junto con ustedes, quiero también decirlo y dejarlo muy claro, todas las propuestas que están aquí respetan en todo momento los derechos laborales y las condiciones actuales de trabajo de las maestras y los maestros de México. Esta propuesta no va a implicar a las maestras y a los maestros de México ni perder horas de clase, ni que tengan que dar más horas de clase sin la remuneración debida. Es una propuesta que respeta plenamente los derechos de las maestras y de los maestros de México. Y yo les pido que además, a través del análisis que ustedes mismos hagan, nos ayuden a transmitir esto a las maestras y a los maestros de México. No deben de temer por esta propuesta porque no afecta ninguno de sus derechos laborales ni ninguna de las condiciones actuales que tienen respecto al empleo. Esta propuesta lo que busca es sí cómo vamos a mejorar, sí cómo vamos a hacer todas estas transformaciones que son fundamentales para un México exitoso en el siglo XXI, pero que se hacen con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros.
Y por último, permítanme, sé que ya me he extendido mucho, pero para mí el día de hoy esta reunión es muy importante. Tenerlas a todas y a todos ustedes hoy aquí en la Secretaría de Educación Pública es para mí un honor y un privilegio. Y es también para mí una oportunidad histórica, como me parece nunca antes había habido, el que hoy podamos tener este foro de discusión amplia, con una gran profundidad y una gran apertura con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y es por ello que es una oportunidad que no quiero desperdiciar. Y antes de concluir, permítanme nada más, porque es importante, también explicarles cuáles serían los siguientes pasos en la ruta de la construcción de este nuevo modelo y de manera muy particular de esta nueva propuesta de desarrollo curricular. Primero, estos foros de análisis y de consulta van a continuar hasta el 30 de septiembre. La Secretaría de Educación Pública, nosotros ya nos hemos reunido con los gobernadores y los secretarios de Educación de los estados, aquí mismo, en otro evento histórico, siendo una CONAGUA educativa aquí en la Secretaría de Educación, en la que nos hicieron el favor de venir todos los gobernadores del país. Ya tuvimos un foro de análisis también con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el INE. Ya la tuvimos con organizaciones de la sociedad civil, más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diversos temas educativos, vinieron y nos dieron sus opiniones. Ya fuimos al Congreso de la Unión, la semana pasada estuvimos el martes en el Senado de la República y el jueves en la Cámara de Diputados. Hoy es un honor estar aquí con ustedes, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El miércoles vamos a estar con los directores de las normales de todo el país. Después vamos a estar con el CONAPACE. Vamos a estar también, porque es importante escuchar su punto de vista, con el sector privado. Vamos a tener diversos foros con pedagogos, con académicos y con expertos en materia educativa. Y por supuesto, como ustedes saben, en estos días que han regresado los maestros a trabajar y que están haciendo diversas labores en el seno de los consejos técnicos escolares, todas las escuelas y los maestros que decidan participar en este análisis serán bienvenidos y también recibiremos sus propuestas. En un ejercicio también de poder hacer llegar y abrir esta discusión al seno de los consejos técnicos escolares para las comunidades escolares que así lo decidan. Cuando concluya este proceso de consultas, toda la información, todas las propuestas que hayamos recibido se habrán sistematizado, gracias, y aquí quiero reconocer la participación del CIDE, que como ustedes saben es uno de los centros de investigación más desarrollados y de mayor vanguardia de nuestro país, y que tiene un área de especialización en educación que dirige la doctora Blanca Heredia, que hoy nos acompaña aquí, y que el CIDE, y siempre les estaré muy agradecidos, han decidido ser ellos quienes nos ayuden a sistematizar esta información. ¿Para qué? Para que sea mucho más transparente y todo el mundo tenga la confianza que todos los puntos que se hayan vertido en estos foros de consulta sean tomados en cuenta. Y segundo, porque ellos han desarrollado una metodología que nos va a permitir sistematizar esas propuestas para que ya en el análisis que nos toque hacer a nosotros como autoridad educativa podamos enriquecer estos documentos con las propuestas que se vertieron en los foros. Esto nos llevará a que a finales de este año estemos haciendo la publicación final del nuevo modelo educativo y la nueva propuesta curricular a partir de cómo se haya enriquecido. Y a partir de ese momento tenemos que caminar en 4 vías. Primero, la elaboración ya en específico de los nuevos planes y programas de estudio. Segundo, la elaboración de los nuevos libros de texto. Tercero, los cambios que también se tengan que dar a los planes de estudio de las normales. Y cuarto, y muy importante, la socialización y la capacitación a todas las maestras y maestros de México para que conozcan este nuevo ejercicio y este nuevo enfoque. Que no los tome por sorpresa, que no llegue de un día para otro a las escuelas,
Y por eso el planteamiento que estamos haciendo es que todo esto entre en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, para que tengamos el tiempo suficiente de preparar todo esto y de hacerlo además junto con las maestras y los maestros de México. Este es pues el esfuerzo que estamos haciendo y que, reitero, hoy para mí es un honor y un gusto que estén todos aquí. Simplemente quiero reiterar mi felicitación por el compromiso que tienen las maestras y los maestros de México con sus alumnos, el compromiso que tienen con México y el compromiso que también está demostrando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, bienvenidos, y yo los invito a que sigamos trabajando juntos para construir el sistema educativo del siglo XXI, que juntos sigamos construyendo el proyecto más importante que tiene nuestro país para ser exitoso en el siglo XXI. Muchas gracias a todos. Agradeciendo esta intervención, corresponde el uso de la palabra al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy buenos días a todas y a todos. Como siempre, con aprecio, con respeto, les saludo. Señor licenciado Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, muy respetados y queridos maestras y maestros todos, señores de los medios de comunicación, señores subsecretarios, la representación del CIDE y todos con quienes tenemos oportunidad de expresar estas reflexiones a nombre de la organización sindical. La vigencia de las organizaciones humanas y aún la de las personas que la integran se fundamenta en su capacidad para entender el tiempo y la circunstancia en que actúan. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo ha realizado durante sus más de 70 años. Ha sabido adecuarse a los tiempos y a las exigencias que cada una de esas etapas trajo consigo. En todos estos años, México ha contado siempre con la solidaridad y la fuerza del magisterio, con su entrega en las aulas, con su afán educativo y su vocación de enseñar. Desde nuestra fundación y hasta ahora, sostenemos nuestro compromiso con el artículo 3º constitucional, con su letra y con su espíritu. Un artículo que está arraigado en la historia de nuestro país y en la conciencia de los mexicanos, por la nobleza que expresa y la justicia que defiende. Por ello, el CENTE ha defendido y defenderá de manera invariable una educación gratuita y laica a la que obliga este precepto constitucional. Alrededor de este precepto gravita prácticamente toda nuestra reflexión, no solo de la coyuntura. En el CENTE tenemos claro de dónde venimos y los desafíos superados en nuestro andar. Es claro que en todo este tiempo logramos mantener y hacer viable un proyecto sindical de sólidas bases, unitario, nacional y autónomo, fundamentado en nuestra historia y en nuestra identidad, y en el largo tránsito de nuestra organización como actor central del cambio social en México. Es indiscutible el esfuerzo que hemos brindado por la educación pública y el compromiso con México. Esto nos da hoy una visión, un sentido claro de hacia dónde debemos dirigirnos en el futuro, mismo que está unido al de México. Por ello, señor secretario, estamos reunidos aquí los maestros de México organizados desde su sindicato. 124 hombres y mujeres que representan a un magisterio conocedor de su materia de trabajo. 47 mujeres y 77 hombres, el más joven de apenas 25 años de edad y el mayor de 74 años. Son docentes que día a día desde sus salones de clase
evidencian su amor por México. Es un conjunto de maestras y maestros que representan legal y legítimamente al Magisterio Nacional, de las 32 entidades federativas, de 57 secciones sindicales, de todos los niveles y modalidades de la educación de la educación básica y media superior. Mujeres y hombres cuya preparación profesional es destacada. 24 con grado de doctor, 69 con grado de maestría, 29 con licenciatura, 2 con normal básica y 1 técnico docente. La experiencia docente es diversa en torno a su práctica. Tenemos entre los aquí presentes 12 docentes de entre 1 y 10 años de servicio, 31 entre 10 y 20 años de servicio, 39 de 20 a 30 años de servicio y 42 docentes con más de 30 años de servicio. Estos son los verdaderos maestros mexicanos, que desde la interacción con sus alumnos y padres de familia generan un vínculo extraordinario con las comunidades urbanas, con las rurales y con las indígenas, en donde se desempeñan desde el conocimiento que tienen de su materia de trabajo, nos brinda sus aportes, pero también las críticas pertinentes en aras de mejorar y, por supuesto, con sus propuestas enriquecerán, no tengo ninguna duda, el análisis del modelo educativo que se propone. De esta manera respondemos a la convocatoria para este foro, con el ánimo de construir un gran consenso nacional sobre los rasgos y características de una educación media, básica y media superior de calidad con equidad. Lograrlo es un tema de máxima prioridad nacional, puesto que de ella depende la capacidad del país para generar riqueza y establecer una sociedad más justa e igualitaria. Ese es el debate, la aspiración que debe de concretarse de ser un mejor país, más justo, más igualitario, más democrático y viviendo en armonía. Reconocemos en la educación el proceso más poderoso para formar un hombre nuevo, capaz de cambiar las estructuras y las relaciones sociales, económicas, políticas, científicas y culturales que representen un obstáculo para el desarrollo. Es la forma más eficaz para transformar la vida de las personas, para asegurarle a nuestros niños y jóvenes mejores condiciones de vida y un horizonte de oportunidades, bienestar, desarrollo y superación personal y familiar. Este es el mensaje poderoso que queremos enviar los maestros de México a nuestros aliados de siempre, a la sociedad, a los padres de familia, a México todo. Coincidimos con todas aquellas voces que sostienen que la educación de calidad con equidad es una tarea colectiva, democrática y plural, que requiere del compromiso, la voluntad, la emoción, la pasión de todos. Garantizar una educación pública gratuita, laica, inclusiva y con equidad en la escuela básica y media superior debe de ser el fundamento de una sociedad del conocimiento. Definir con claridad y con un profundo conocimiento de nuestra diversidad y por ende de las distintas realidades de nuestro país. Implica construir un perfil de egreso que contemple el conjunto de rasgos necesarios para que los futuros ciudadanos se incorporen con éxito a la sociedad del conocimiento en y desde sus propios contextos. Estar inscrito en la escuela no significa estar bien educado. Saber leer y escribir y realizar operaciones básicas tampoco quiere decir estar suficientemente preparados para participar en una sociedad compleja y diversa, para acceder a un mercado de trabajo competitivo y cada vez más sofisticado o insertarse exitosamente en la era del conocimiento y los avances tecnológicos. Por lo tanto, es fundamental que esta educación sea de alta calidad y responda a los desafíos del mundo contemporáneo. La reforma educativa requiere de la participación efectiva de los maestros, directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos, porque son ellos quienes más conocen las teorías y las prácticas psicopedagógicas.
Su éxito exige, asimismo, que todas las escuelas tengan a los mejores docentes y directivos. Pero no solo eso, también es indispensable una infraestructura moderna, materiales didácticos pertinentes, un ambiente adecuado para el aprendizaje. Nuestro desafío de todos es concretar la calidad educativa desde las aulas y las escuelas. La reforma educativa debe contribuir verdaderamente a dignificar las condiciones materiales de las escuelas y empoderarlas. Asimismo, tiene el desafío de resarcir al maestro su papel central en el desarrollo educativo, apoyarlo pedagógicamente, reconocer su labor con un salario e incentivos decorosos y, sobre todo, recuperar el prestigio y reconocimiento social a la función docente. Lo señalado exige la participación entusiasta, decidida y firme de quienes conocen su materia de trabajo, las y los maestros. Este grupo, que está presente de 124 docentes, representan, como lo he señalado, a los maestros de México, quienes estamos comprometidos con los alumnos, y estoy seguro que al ser involucrados en este análisis, se apropiarán de los usos y potencialidades que nos brinda un modelo educativo orientado a un aprendizaje para toda la vida y que brinde a los niños y jóvenes la posibilidad de integrarse de manera exitosa a la sociedad del conocimiento. De ahí que enfatizamos que el mayor valor del nuevo modelo educativo debe de ser su origen democrático, resultado de un amplio consenso entre los diferentes actores sociales. Y el mérito de la propuesta curricular debe fundamentarse en el objetivo de fomentar la construcción de experiencias activas, significativas y atractivas en el aprendizaje, apoyándose en los intereses, talentos, necesidades y bagajes culturales de nuestros estudiantes. La consulta que ahora se desarrolla y en la que participamos debe convertirse en una expresión del cambio democrático que México está viviendo, basado en la reflexión colectiva, el acuerdo, la participación, la inclusión y la corresponsabilidad de los diferentes actores, instituciones, organizaciones sociales, académicos e investigadores vinculados con el tema educativo. En una sociedad diversa y plural como es la nuestra, la concertación acerca de las políticas educativas permite, por un lado, superar la visión reduccionista según la cual la educación es responsabilidad de un solo actor o grupo. Por otro, afianza la continuidad que requiere la aplicación de las estrategias en el corto y mediano plazo. Y finalmente, acota la posibilidad de que un solo actor imponga su concepción e intereses sobre el qué y para qué, los cómo y los cuándos del proceso educativo. Bajo esta perspectiva, el proceso de generación de consensos para definir las estrategias de cambio educativo no debe de ser una simple variación de método. Más allá de esto, es urgente que facilite la efectiva democratización de la organización y funcionamiento del sistema educativo y en particular terminar con la verticalidad de la estructura escolar. Un componente esencial para el éxito de todo modelo educativo es el desempeño profesional docente, la formación inicial, la actualización, la formación continua y el desarrollo integral colaborativo, horizontal y permanente, a efecto de que los maestros perfeccionen sus conocimientos disciplinares, sus saberes pedagógicos y didácticos y con ello estén en mejores condiciones para responder a las expectativas de los alumnos y de los padres de familia. Los docentes tenemos el reto de avanzar en la arquitectura de un nuevo profesionalismo que, explicado brevemente, consiste en la disposición de los maestros a renovar sus aprendizajes y métodos de enseñanza, conducir, planificar y evaluar individual y colectivamente su quehacer educativo. Si bien lo anterior supone que el aprendizaje profesional permanente en la enseñanza es una obligación y un esfuerzo individual, es también un derecho exigible al Estado mexicano por parte de los docentes. Por ello, las autoridades educativas tienen la obligación legal e institucional
de proporcionar a los maestros los apoyos y las herramientas indispensables que faciliten la evolución de sus conocimientos y competencias disciplinares y sus prácticas pedagógicas. Para concretar este propósito, entre otras condiciones, es impostergable fortalecer y modernizar a las escuelas normales, definir el modelo, el currículum, la selección de los aspirantes a la docencia, las características de los maestros y los recursos financieros suficientes que aseguren la viabilidad de su transformación. De igual forma, nos parece importante y necesario reconocer que uno de los problemas que han impedido el éxito de las reformas educativas llevadas a cabo en todo el mundo es la influencia que ejercen los intereses políticos, económicos y comerciales, que no conocen a ciencia cierta el funcionamiento del sistema educativo y de las escuelas, las formas de aprendizaje de los alumnos o los esfuerzos de los docentes para mejorar constantemente sus métodos y prácticas de enseñanza. Ese desconocimiento de muchos explica el hecho de que busquen imponer ideas o equivocadas o sesgadas sobre los objetivos y el sentido del cambio, con lo cual propician que no se avance en la dirección correcta. El CENTE reconoce en su justa dimensión las debilidades del sistema educativo. Sin embargo, no compartimos la visión y las posiciones de quienes todos los días reviven obsesivamente el pasado y se lamentan intensamente del presente, porque con ello difícilmente podremos imaginar y construir un futuro más prometedor. De cara al porvenir, nuestra apuesta es que el modelo educativo que estamos confeccionando a través de este ejercicio de reflexión colectiva contribuya a que muy pronto tengamos en todo el país y para todas y todos los mexicanos magníficas escuelas, sólidos planes de estudio, profesores bien calificados y comprometidos, líderes académicos eficaces, alumnos motivados e interesados por el buen aprendizaje y padres de familia participativos con la buena educación de sus hijos. Otras sociedades ya lo han hecho, lo han intentado y lo han conseguido. Es la voluntad y la construcción de un consenso básico los que nos sacará adelante. Particularmente en el CENTE no tenemos ninguna duda que si lo hacemos en una visión colectiva y por amor a México, lo tendremos que conseguir, porque además es esta, y si no, ¿cuál? ¿Somos omisos? ¿Nos cruzamos de brazos y dejamos que corra el tiempo? No nos los perdonará la historia. La educación no debe ser un campo de batallas ideológicas, ni disputas políticas y menos partidistas. Estamos en una situación extraordinaria, quizá frente a la última oportunidad para hacer acopio de nuestros talentos, nuestras experiencias, nuestros recursos y capacidad creativa para cambiar la situación actual. En el marco de las reflexiones que se vierten sobre el modelo educativo, tenemos el reto de usar nuestra inteligencia y nuestra sensatez para no embrollar este proceso de consulta en debates estériles ya superados. Los principios, valores y mandatos del artículo 3 de la Constitución son claros y contundentes. La educación es un derecho, un bien público, y es una responsabilidad del Estado proveerla a todos y a todas las mexicanas. El texto constitucional es inequívoco. Cito: el criterio que orienta la educación se basa en los resultados del progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Cierro la cita. Con base en los postulados filosóficos de este artículo, que suscitan el más amplio consenso social, el CENTE reafirma su compromiso con la defensa del carácter público, gratuito, laico y obligatorio de la educación. Además, tenemos la convicción de que el nuevo orden jurídico que existe y que prevalece ya convierte el derecho a una educación de calidad con equidad en un derecho humano exigible. Refrendamos nuestra decisión de seguir luchando por la defensa, dignificación y fortalecimiento de la educación pública mexicana, por la calidad y equidad educativa, porque estamos seguros de que es plenamente compatible con nuestro compromiso irrenunciable como sindicato de defender y promover los derechos constitucionales de las y los trabajadores de la educación.
Entendemos, por supuesto, que el acompañamiento que hacemos deja en claro que los maestros no somos omisos ni comparsa. Los maestros evidenciarán su compromiso y lealtad con México, con la niñez, la juventud y con la sociedad en general. Señor secretario, le reitero que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene claridad. Acompañaremos con absoluto respeto y seriedad la discusión y la reflexión. La sociedad, los padres de familia y fundamentalmente nuestros alumnos deben de saber y reiterar que pueden contar con sus maestros para este nuevo momento de la educación. 74 años después, mantenemos vigente el principio de nuestros líderes fundadores: por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias. Acto seguido, la maestra Elisa Bonilla Ríos, directora general de Desarrollo Curricular, dará la explicación sobre la metodología de las mesas de trabajo. Muchas gracias, muy buenos días. Con su venia, señor secretario, profesor Juan Díaz. Me corresponde decirles cómo nos vamos a organizar a partir de ahora en estas mesas de trabajo. Ya expresaron aquí quienes me antecedieron en la voz la importancia de los foros de consulta para enriquecer este modelo educativo. Como comentó el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, es el responsable técnico para recopilar y sistematizar las opiniones que se vertirán ahora en las mesas, y con esas opiniones que se sistematizarán en un reporte técnico que les será entregado a la Secretaría de Educación Pública en unos meses. Con este reporte técnico nos corresponderá a nosotros en la Secretaría de Educación Pública ajustar los 3 documentos que se están presentando ahora. Las mesas de diálogo son 10, hay 8 mesas de educación básica y 2 mesas de educación media superior. No son mesas de carácter informativo, son mesas de diálogo. Si bien el coordinador de la mesa es un moderador de la Secretaría de Educación Pública, su papel es precisamente el de dar la palabra, el de agilizar la conversación, pero de ninguna manera de dar respuesta. Es un ejercicio que el CIDE llama de conversación acumulada. En un momento más les trataré de explicar de qué se trata eso. Tenemos aproximadamente 3 horas y media por mesa, aunque no es un tiempo definitivo. Las mesas pueden extenderse si los participantes consideran que no han terminado su conversación. Por ello, tienen una organización flexible, pero también estructurada, porque lo que buscamos es precisamente la participación de todos. En ese sentido, se trata de tener intervenciones organizadas y respetuosas de todos. La distribución en las mesas es aleatoria. Al entrar ustedes y registrarse el día de hoy, tomaron una ficha que les dijo en qué mesa participarían y de esa manera garantizamos que haya absoluta transparencia. Al final de la plenaria les voy a pedir que con el número de mesa que ustedes ya conocen en el que van a participar, se concentren en el patio buscando la pancarta que tenga el número de la mesa a la que ustedes van a acudir. Hay una compañera o compañero de la Secretaría de Educación Pública que porta esta pancarta y que una vez que estén todas las personas de la mesa reunidas allí, las va a acompañar a la sala donde se llevará a cabo la sesión de esa mesa. Sobre la organización, decirles que la investigación nos dice que los lapsos de atención para realmente focalizarnos y en un periodo tan largo como de 3 horas y media, es conveniente más o menos cada 20 minutos cambiar de tema. Así es que con el CIDE hemos hecho una selección de los 7 temas críticos del modelo educativo que se está presentando
y cambiaremos cada 20 minutos, el moderador hará una invitación para irse a otro tema y se podrá regresar si no se considera que este no ha sido suficientemente atendido. Por eso, para aprovechar el tiempo, les pedimos que traten de que sus aportaciones sean claras, sean concisas. Tenemos 3 minutos por participación, aunque cada participante podrá hacerlo en repetidas ocasiones. En ocasiones pasadas de estos foros, el CIDE nos dice que hemos logrado con esta mecánica tener un aproximado de 80 participaciones por mesa, lo cual resulta muy conveniente para realmente lograr que todos los puntos de vista estén presentes ahí. Algunos consejos muy prácticos: pedirles por favor que apaguen su celular o lo dejen en modo de vibración o de vuelo, de modo tal que no los distraiga durante el tiempo de los foros. Las etiquetas son muy importantes, su nombre está puesto ahí, ustedes lo anotaron como quieren que se refieran a ustedes los compañeros que están en las mesas. También les vamos a pedir que apoyen al moderador. El moderador les pedirá a los participantes de su mesa que lo auxilien con distintas tareas, como llevar el tiempo, dar la palabra o mostrar las tarjetitas para apresurar las participaciones. Sobre el diálogo acumulado, decirles que sabemos que todos ustedes tienen amplio conocimiento del tema, que es muy importante que estas reglas de participación sean claras y equitativas. Si hubiera duda, es importante discutirlas antes de comenzar la sesión de la mesa. Hacer, como ya dije, un manejo eficiente del tiempo y sobre todo pedirles la autorregulación de cada participante a modo de que todos realmente puedan hacerlo. La posición de los moderadores, reitero, debe ser neutral, debe ser ecuánime y en definitiva lo que buscamos es que haya una comunicación fluida de los participantes, que de hecho una vez que alguien exponga una idea, otro pueda quizás elaborar sobre ella o incluso generar este diálogo. Asimismo, reconocer que el tiempo nunca es suficiente, puede parecer que 3 horas y media es mucho o es poco, pero queremos invitarlos por ello a que utilicen la plataforma del modelo educativo, es www.gov.mx/modelo educativo 2016. En esta plataforma ustedes tendrán la oportunidad también de manera individual de dejar sus puntos de vista, no solo respondiendo a las preguntas que están planteadas ahí en 9 módulos, sino también a través de los espacios libres, que en total suman 36,000 caracteres, los cuales les permitirán dejar comentarios adicionales. Y por último, decir que se trata de un ejercicio de transparencia que nos importa mucho en la Secretaría de Educación Pública, que quede claro que este no es un ejercicio vano, que verdaderamente estamos buscando la opinión de todos aquellos interesados y por lo tanto la transparencia es fundamental. En la plenaria hemos tenido la presencia física de los colegas de los medios de información. Asimismo, se ha estado grabando y transmitiendo en vivo, en streaming, esta plenaria. A partir del fin de esta plenaria cesará la transmisión en vivo y pasaremos a la grabación por parte de Televisión Educativa de las 10 mesas que estarán sesionando. Los medios de comunicación en la sala de prensa tendrán acceso a esta información de las mesas a través de un circuito cerrado. Asimismo, el día de mañana, a unas 24 horas de haber concluido las mesas, estarán disponibles todos los videos para la consulta en directo, tanto en el portal de la Secretaría como en el canal de YouTube.
Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Deseo que haya un muy buen diálogo. Adelante. Hasta luego. Damas y caballeros, es así como damos por concluido este foro de consulta del modelo educativo y la propuesta curricular de la educación obligatoria. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.